El ser humano siempre ha buscado explorar y descubrir los lugares más recónditos y sin explorar de nuestro planeta. Durante el siglo XIX, uno de los pocos lugares sin ser explorados eran los casquetes polares. Muchos países y exploradores querían ser los primeros en conquistar estas dos zonas más alejadas del Ecuador. Lograr abrir el paso del noroeste fue durante siglos la obsesión de muchos exploradores marinos. A partir de 1817, cuando el gobierno británico ofreció una recompensa de 20.000 libras esterlinas para quien encontrara el paso, el interés por esa ruta aumentó notablemente y durante las siguientes décadas se organizaron numerosas expediciones. De ellas, la de Sir John Franklin se hizo tristemente famosa, debido a su dramática historia, que conmocionó a la sociedad victoriana. Pero, ¿qué es el Paso del Noroeste? El Paso del Noroeste es el nombre con el que se conoce la ruta marítima que bordea Norteamérica, por el norte, atravesando el Océano Ártico y conectando el Estrecho de Davis y el Estrecho de Bering, o lo que es lo mismo, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. La ruta discurre por un conjunto de estrechos localizados en el archipiélago ártico canadiense, entre las grandes islas árticas y las tierras continentales. En 1845 la Royal Navy parecía decidida a encontrar el ansiado Paso del Noroeste. Sir John Franklin, de 59 años, veterano de la batalla de Trafalgar, fue elegido por el almirantazgo inglés para que dirigiera la expedición. Se trataba de un carismático marino que anteriormente había realizado con gran éxito expediciones en el Ártico. Con este objetivo, se organizó una expedición de búsqueda, en la que no se escatimó en medios ni en hombres. Al mando de los barcos HMS Erebus y el HMS Terror, Franklin y sus hombres partieron de Inglaterra el 19 de mayo de 1845. No se habían escatimado en gastos. Los navíos estaban dotados con la tecnología más avanzada del momento. Utilizaban grandes motores de vapor y enormes chapas de hierro que reforzaban la proa, con la finalidad de romper las placas de hielo. Iban bien provistos de alimentos y bebidas. Incluso carne enlatada, una novedad de la época. Chocolate y cítricos para evitar el escorbuto. Los años pasan y la falta de noticias de Franklin empieza a alarmar a la sociedad inglesa, hasta convertirse en indignación. Incluso famosos escritores como Dickens denunciaron el silencio y quietud del gobierno inglés para buscar y rescatar a los marineros desaparecidos. Presionados por la esposa de Franklin y por los familiares de los desaparecidos, el almirantazgo británico inició en 1848 la búsqueda de la expedición perdida. Lo cierto es que el Consejo Ártico llegó a ofrecer 20.000 libras de recompensa a quien ofreciera noticias de los aventureros. E incluso, la propia esposa de Franklin, Lady Jane, pagó de su bolsillo la contratación de un barco para rescatar a su marido o cualquier resto que arrojase luz sobre lo sucedido. A pesar de las misiones de rescate, 37 en total, solo unas pocas tuvieron cierto éxito. En 1854 el explorador John Ray, contratado por la Compañía de la Bahía de Hudson, y que realizaba una exploración científica desde la costa ártica de Canadá al sureste de la isla del Rey Guillermo, empezó a indagar entre la población esquimal para conocer qué fue de los británicos. La historia que le contaron los nativos no pudo ser más sorprendente y desalentadora. Los inuits, únicos pobladores de aquellas tierras, habían abandonado un año antes la zona en la que se encontraba la expedición de Franklin, Isla del Rey Guillermo, debido al temor y las supersticiones propias de su cultura. Afirmaban haber visto 6 años antes unos 40 hombres blancos al noroeste de la bahía Pelly. El grupo arrastraba un bote y trineos, y su estado era crítico, se encontraban al límite de sus fuerzas, y la inanición y la congelación hicieron que algunos fuesen muriendo en el camino. Los inuit contaron también que los 2 barcos fueron atrapados y destrozados por el hielo, y que habían visto tumbas y cadáveres esparcidos en distintos lugares. Lo más sorprendente era que, según afirmaron, algunos cuerpos estaban mutilados, lo que parecía indicar que los sobrevivientes practicaron el canibalismo. También proporcionaron a la expedición del Dr. Rae objetos pertenecientes a la tripulación e, incluso, a Sir John Franklin. El posible canibalismo, practicado entre los miembros de la expedición, causó una gran conmoción en la moralista y disciplinada sociedad victoriana.
Charles Dickens, entre otros muchos, se mostraron escandalizados de que pudiera sostenerse tal posibilidad. Se consideraba que los marinos británicos, representantes oficiales de la corona, debían resolver cualquier situación con honor, por muy extrema que fuese, y que era más probable que hubiesen sido atacados por los esquimales, que los asesinaran salvajemente, o por osos, lobos o zorros. Esta teoría no tenía fundamentos, ya que los Inuit era un pueblo sumamente pacífico, y no se conocen registros sobre algún ataque hostil de los Inuit. Lady Jane Franklin compró el Fox, una goleta de vapor con hélice, y encargó al capitán Francis Leopold McClintock y a su tripulación de 25 hombres que siguieran las pistas ofrecidas en el informe de Ray para encontrar a su marido y a su expedición, o lo que quedase de todos ellos. En mayo de 1859, la expedición de McClintock comenzó a encontrar esqueletos sobre la nieve. Botes atados a trineos con más esqueletos, algunos de ellos extrañamente decapitados. Ropa y objetos dispersos. Relojes, libros, artículos de baño como jabones, etc., de los que la expedición se fue desprendiendo para aligerar el transporte de los botes. La única comida que se encontró fue té y chocolate. Los cadáveres habían sido encontrados con comida cerca, lo que significa que no murieron de hambre, entonces, que los mató. Franklin había llevado mucha comida, ya que, durante una desastrosa expedición a pie por los territorios del noroeste de Canadá, a lo largo del río Coppermine, Franklin perdió a 11 de los 20 miembros de la partida. La mayoría murió de hambre, pero hubo al menos un asesinato y se sospechó de algún caso de canibalismo. Los supervivientes tuvieron que comer trozos de grasa quemada, con líquenes. E incluso, llegaron a comerse sus propias botas de cuero. Esto hizo que Franklin se ganara el apodo que, el hombre que se comió sus botas. Fue por esto que Franklin no quiso pasar por lo mismo, así que llevaban 8.000 latas de comida que contenían carne de cerdo, carne de ternera, té y chocolate. Muchas de estas fueron encontradas junto a los cadáveres aún sin abrir. McClintock encontró también, bajo unas piedras, 2 documentos escritos, redactados con gran formalismo, en los que se recogían los progresos de la expedición. En los documentos encontrados se hablaba de la muerte de 24 hombres, incluido Franklin, lo que llevó al capitán Crozier a asumir el mando. La última nota que se halló decía que al encontrarse atrapados en el hielo, los supervivientes trataron de seguir a pie arrastrando botes y herramientas. Aunque no hay documentos que narren el final que tuvieron los aventureros, los cadáveres recuperados cuentan la historia de lo ocurrido. Los cuerpos mostraban signos de lucha y violencia, mutilaciones, rituales y evidentes muestras de canibalismo. Los cerebros habían sido sorbidos, las vísceras devoradas, los corazones extraídos y las manos cercenadas. Todo ello prueba de que en los últimos momentos, la locura hizo mella entre los miembros de la expedición, que acabaron matándose unos a otros, para comerse entre ellos. La expedición de McClintock regresó a Inglaterra con un gran número de reliquias personales de Franklin y sus exploradores. Lady Franklin, después de recibir el informe de McClintock, finalmente decidió abandonar la búsqueda. McClintock, recompensado por su heroica expedición, fue hecho caballero y almirante. Solo se han recuperado unos cuantos cadáveres, 3 de ellos momificados, de los 129 hombres que integraban la expedición. En Beech Island se encuentran las tumbas de los que fueron los primeros en fallecer en la expedición. 3 de ellos lograron ser identificados como John Norrington, John Marqués y William Bain. En 1981, un equipo de científicos dirigido por Owen Beery, profesor de antropología en la Universidad de Alberta, comenzó una serie de estudios científicos de las tumbas, los cuerpos, y otras pruebas materiales, dejadas por los miembros de la tripulación de Franklin, en las islas de Beechey y del Rey Guillermo. Llegaron a la conclusión de que los miembros de la tripulación cuyos cuerpos habían sido enterrados en la isla de Beechey, habrían muerto probablemente de neumonía y tuberculosis, aunque también señalaron la posibilidad de que hubiesen fallecido a causa de un envenenamiento por plomo, proveniente de las soldaduras de las latas de conservas. En los esqueletos, y en los restos de tejidos blandos, se hallaron claras evidencias de que algunos miembros de la expedición pudieron morir envenenados a causa del plomo que ingirieron con la comida enlatada.
En la época victoriana las latas se sellaban con este metal. En 1890, 45 años después de la expedición de Franklin, en Inglaterra se prohibió soldar con plomo la parte interior de las latas de alimentos. Esta es sin duda una horrible forma de morir. Acerca de esta expedición, se han escrito innumerables libros. Entre ellos la novela de El terror, de Dan Simmons. Y que está basado en la expedición de John Franklin. De hecho, existe un videojuego basado en la historia de la expedición Franklin. De esta expedición, fueron encontrados 400 huesos, de 11 individuos diferentes. El 25% de todos esos huesos, tienen marcas de cortes de objetos punzantes. A pesar de haber encontrado restos y algunos cadáveres enterrados en la nieve, no han sido hallados los cuerpos del resto de la expedición, de quienes no se volvió a saber absolutamente nada de ellos. Ni tampoco ha logrado ser encontrado el cadáver de John Franklin. Lo que fue de él y el resto de sus hombres sigue siendo un misterio sin resolver.